Desde mi punto de vista, la enseñanza es posible abordarla como una conversación cultural, científica, tecnológica, pero principalmente humana. A través de ella nos vamos adiestrando para actuar en el mundo. Es una conversación con un sentido, con un propósito, en un proceso que oscila entre el orden y el desorden, entre estructuras predeterminadas y estructuras en construcción. A veces es libre y otras veces está sujeta a normas y reglas estrictas, en donde el contexto social y cultural, el ambiente, los participantes, los roles comunicativos, el conocimiento relevante, las normas y valores o las estructuras institucionales juegan un papel importantísimo en este proceso. Los que participan no solamente deben dominar, en este caso, las reglas gramaticales y textuales, sino las comunicativas o interaccionales compartidas socialmente. Actos de habla, turnos de palabra. Cada conversación tiene su afán. Hay conversaciones para sistemas de causa y efecto, para aprender a leer un sistema, para construir hipótesis, pero lo importante es construir protagonismo y relaciones entre el mundo real y lo que acontece en el aula. Todos conocemos el viejo refrán, practicar hace la perfección. Pero exactamente, ¿qué debemos hacer para que la perfección sea el resultado final? Esa es la pregunta. El gran paso de novicio a profesional depurado es un camino que todos hemos pisado en alguna fase de nuestra vida. Pero es muy difícil identificar qué necesitamos hacer, aparte de la práctica, para convertirnos de novicio en expertos. La sabiduría se adquiere en etapas. Se aprende cuando se va dejando lo viejo y uno se aventura en un territorio desconocido. Al empezar un viaje hacia un territorio nuevo, da seguridad o comodidad disponer de un mapa o un dibujo del camino que se va a recorrer. Un mapa puede dar esperanza cuando uno se siente perdido, pero sabemos que hay que ser creativos y arriesgados para elegir entre los muchos caminos que podrán llevar a un determinado destino. Sabemos que hay ciertos caminos sin salida y sabemos que hay atajos, pero no siempre son la mejor opción. Un buen viajero sabe que un mapa, por más elaborado y exacto que sea, no es el territorio que describe. La dimensión social, personal, estética y sobre todo sensorial de la experiencia real no puede ser abstraída y simbolizada por una foto o un dibujo de 2 o 3 dimensiones. Cuando uno se interna en el territorio real, es cuando se forma una visión propia. Uno se puede preguntar en qué consiste el oficio de aprender. Al respecto, es interesante constatar que se evoca la metáfora del aprendizaje tradicional de los oficios en la actualidad, basado en la relación entre el experto y el novicio. Pero a diferencia de los oficios tradicionales, lo que distingue al experto del novicio es la manera como se encuentran, retienen, comprenden y operan sobre el saber para enfrentar. En el proceso clásico de aprendizaje de determinados oficios, el procedimiento utilizado por el maestro es visible y observable. El maestro muestra cómo se hacen las cosas. En el aprendizaje, en la escuela, en cambio, estos procedimientos están ocultos y el maestro debe ser capaz de exteriorizar un proceso mental, generalmente implícito. El acompañante cognitivo debe por ello desarrollar un repertorio de actividades destinadas a hacer explícitos los comportamientos implícitos de los expertos, de manera tal que el alumno pueda observarlos, compararlos con sus propios modos de pensar, para luego, poco a poco, ponerlos en práctica, con la ayuda del maestro y de los otros alumnos. En síntesis, pasar del estado de novicio al estado de experto consiste en incorporar las operaciones que permiten tener posibilidades y alternativas más amplias de comprensión y de solución de lo que ocurre en un determinado campo cultural. El concepto de acompañante cognitivo permite apreciar los cambios en el rol del maestro o del profesor como modelo. En el esquema clásico de análisis de la profesión docente, el perfil ideal del docente era definido a partir de los rasgos de personalidad ajenos a la práctica cotidiana de la enseñanza. En este nuevo enfoque, en cambio, el docente puede desempeñar el papel de modelo desde el punto de vista del propio proceso de aprendizaje.
La modelización del docente consistiría, de acuerdo a este punto de vista, en poner de manifiesto la forma como un experto desarrolla su actividad, de manera tal que los alumnos puedan observar y construir un modelo conceptual de los procesos necesarios para cumplir con una determinada tarea. Se trata, en consecuencia, de exteriorizar aquello que habitualmente es tácito e implícito. Parte de una situación. A partir de esta pareja experto-novicio, el papel del docente se define como el de un acompañante cognitivo. Comparto con Edgar Morin que la inteligencia que solo sabe separar atrofia las facultades de comprensión y de reflexión, eliminando así las posibilidades de un juicio correcto o de una perspectiva de largo plazo. Una inteligencia incapaz de percibir el contexto y el complejo planetario convierte a las personas en ciegas, inconscientes e irresponsables. Sin embargo, en el aula se aprende a leer la realidad, a identificarla, a interpretarla en sus múltiples formas. El análisis y la síntesis son para el aprendizaje lo que son la diástole y la sístole para nuestro organismo. Maturana señala: todo lo dicho es dicho por un observador. Y por un observador se entiende un ser humano, una persona, un sistema vivo, que puede hacer distinciones y especifica qué es capaz de distinguir como una unidad y es capaz de cooperar como si fuera externo a las circunstancias en las cuales el observador se encuentra a sí mismo. Todo lo que se diga se hace desde un observador a otro observador que puede ser el mismo. Como observadores generamos distinciones. Es importante que en el aula alcancemos un nivel de consenso sobre las distinciones que hacemos. Una descripción en cualquier dominio, tanto si es el dominio de los objetivos y las interacciones, como si es el de los sistemas físicos, es inevitable una afirmación hecha por un observador a otro observador. Y está referido no a una realidad externa, sino al dominio de consenso compartido por aquellos observadores. Por eso que es importante entender el proceso del ver, el proceso de la significación, desde dónde hablamos, sobre qué estamos hablando, qué distinciones hacemos. Enseñar significa de alguna manera dirigir miradas, dirigir los procesos de observación. Una manera de guiar al alumno es hacerlo a través de conceptos, a través de diagramas, a través de estructuras. Aquí es tremendamente importante que el alumno, además de aprender estructuras predeterminadas, aprenda a desarrollar sus propias estructuras. El agrupar la información, el agrupar elementos visuales y verbales es de extraordinaria importancia para los procesos de aprendizaje. Permite ver qué elementos se relacionan, de qué manera se conectan. Indudablemente que todos los aportes de la psicología de la Gestalt y sus principios existen gran cantidad de herramientas disponibles hoy día que pueden servir para combinar, por ejemplo, fondo y figura, producto de la tecnología, para facilitar los procesos de organización de la información, de relacionar la información. Los alumnos ya están acostumbrados a tablas, a matrices, pero también deben aprender a agrupar por proximidad, a conformar redes complejas, a diagramar realidades, a descubrir singularidades, a saber focalizar determinados elementos a partir de determinadas relaciones.